noches a todos. Un gusto estar con ustedes este miércoles, un miércoles más. Así que el día de hoy Violeta Chil no podrá acompañarnos, pero le mandamos un saludo y seguimos con el tema. A ver, pastores, si lo digo bien, como dice Violeta, ¿por qué es complicado hablar de sexo con los hijos? Sí, ¿verdad? Es la segunda parte, así que a los que se están conectando les invitamos a que extiendan esta palabra, le den like para que vean que ya estamos en vivo y por favor compartan para que esta palabra sea extendida y que más hijos de Dios entren al diseño y los principios y los valores de reino, no de una vida terrenal, sino de una vida espiritual para llevar a cabo nuestras generaciones conforme al propósito de Dios. Así que pastores, buenas noches. Hoy nos acompañan los pastores Zavala, unas familias de reino, y pastor César, pastora, bienvenidas. Y pues el programa es todo de ustedes, así que adelante. Vamos a recopilar poquito lo de la vez pasada, ¿no? Que decíamos que muchas veces la educación de los hijos hablando de sexo es un tabú, es una creencia, es cultura, moralidad, pues son muchos, encierran una mentalidad realmente fuera del diseño de Dios, y este tema nos va a centrar en los diseños de Dios. Así que adelante, pastores, y bienvenidos. Así es, Violeta, muy buenas, tardes acá, noches bueno, en Guadalajara y Chihuahua, pues ya estamos a diferencia, ¿no? 6, 7 y 8. Muy buenas noches a cada una de las personas que se están conectando. Violeta, le mandamos un abrazo, que se recupere pronto y pues la vamos a extrañar. Bueno, creo que vamos a hablar un poquito más, Violeta, vamos a tener un espacio más, pero contentos, gracias a Dios por compartir esta plataforma, este espacio, estos medios para poder comunicar este mensaje y extender el reino. Y como bien dijiste, ¿por qué se nos complica? ¿Por qué puede ser difícil? Entonces vamos a dar la parte 2. No terminamos el programa pasado, no terminamos de concluir, así es de que pues contentos de estar aquí juntamente contigo, Violeta. Así es, muchas gracias por la invitación, es un placer cada último miércoles del mes, nomás que ahora por unas actividades que están por ahí en puerta, movimos el miércoles, pero quiero yo en lo particular, a petición de todos nosotros los que estamos aquí en el programa, que tenga por ahí la gente que nos está viendo un papel y una pluma. Es importante que tomemos nota porque es un tema muy importante, no por el hecho de que lo vamos a dar nosotros. Esto siempre me gusta repetirlo porque es un tema que nos tiene que interesar, informarnos para poder pasar esas respuestas correctas a las interrogantes o preguntas que nuestros hijos hacen. Yo siempre digo esto, más vale tinta pálida que mente brillante. Así que todo lo que apuntamos no se borra. En nuestra mente se puede olvidar por tantas cosas en las que pensamos, pero cuando tomamos nota y apuntamos, créame que cuando usted ocupe información para dar una respuesta, usted sabe a dónde ir, a ese papelito, a esa libreta que usted apuntó. Entonces, será un tema muy interesante y también, como siempre decimos, ¿no, Violeta? Que la gente se sienta con esa confianza. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, lo puede hacer ahí en el chat y bueno, trataremos de respondérsela. Y si no sabemos la respuesta, la vamos a investigar y se la haremos llegar. Así es, claro que sí, pastor. Pues comenzamos con el tema y adelante. Muy bien. A ver si mi esposo no tiene un poquito de complicaciones porque creo que está de la adolescencia a la juventud, le está cambiando la voz por estos cambios de clima que está viendo acá en Tijuana. Entonces, esperemos que no y que todo corra súper bien. La vez pasada nos fuimos, nos desconectamos, ahora esperemos que la voz aguante hasta el final. Muy bien, la plática pasada mencionábamos que los padres somos responsables, los principales responsables de educar a nuestros hijos en esta área de la sexualidad, juntamente con la escuela, pero no es la responsable la escuela de educarlos en esa área, sino nosotros somos los indicados. También dijimos que
nosotros debemos de tomar responsabilidad y orientarlos en el tema, porque si no, recordemos algo importante, ellos lo van a hacer por otros medios y obviamente la verdad se distorsionará, se afectarán y se irán por otro lado, ¿no? Dijimos que a veces los amigos, pues estas, ¿cómo se dice? Redes sociales, el internet. Ahorita hay mucha información, papás, recordemos, tanto para nosotros como padres orientarnos, como para nuestros hijos, muchas de las veces para desorientarlos. Entonces, por eso digo que los principales responsables somos los padres de orientar a nuestros hijos y más que nada en esta verdad que nosotros conocemos. Formar y hablar de lo que es su identidad en Cristo también. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha presión para los jóvenes, los adolescentes, en la escuela, en el trabajo, con los amigos. Entonces, ¿qué más nosotros como padres? Poderlos orientar a ellos, orientarlos de una manera sana y correcta. Y también dijimos, perdón, la vez pasada que a veces no es fácil porque hay improntas que nos pusieron a nosotros, nuestros padres, en distorsionar esta parte de la sexualidad, donde no se hablaba del tema en casa porque eso era algo, pecaminoso, malo, cuando sabemos que no es así. Entonces, conforme se educó en las antiguas generaciones, pues obviamente venimos educando en esa área sexual y vuelvo a repetir, por eso se ha distorsionado todo esto de la sexualidad donde los padres, no, qué vergüenza, no es fácil. No, no es fácil tal vez hablar de esto porque no te has orientado o no te has informado en este aspecto. Así es. Haciendo, no nosotros, pero estudiando por ahí, viendo, hay muchas encuestas que se les hace tocante al tema del sexo a los adolescentes y una respuesta que sobresale mucho en diferentes encuestas es que muchos adolescentes dicen que les sería más fácil tomar decisiones sobre el sexo si pudieran hablar de una manera abierta y sincera con los padres. Creo que eso es un foco rojo de alerta que todo padre que tenga adolescente, bueno, niños, adolescentes y jóvenes, tenemos que ponernos las pilas para prepararnos, capacitarnos, informarnos y poder de alguna manera ayudar a nuestros hijos que están pidiendo a grito abierto una orientación correcta de lo que es el sexo. Yo creo que la mayoría, Violeta, de los adolescentes, de los jóvenes, saben que el sexo lo creó Dios. Y más nuestros hijos que están creciendo dentro de un ambiente donde se habla una verdad. Entonces, si nosotros tenemos esa grande ventaja, necesitamos informarnos, adquirir información para que a través de esa información vayamos desarrollando una formación correcta que nuestros hijos necesitan ver a través de nosotros. Mi esposa decía una estadística tremenda, y es que los padres hemos dejado la responsabilidad a la escuela de fomentar ciertos principios y valores tocante al sexo. Y nos damos cuenta que el sistema educativo cada vez se está corrompiendo más. Cada vez el mismo sistema está haciendo a un lado los valores, la ética y sobre todo los principios de la reverencia y obediencia hacia Dios. Entonces, no es justo ni posible ni correcto, más bien dicho, que le estemos dejando toda la autoridad de la formación a nuestros hijos al sistema que antes de aportar algo benéfico para nuestros hijos, les esté aportando una mentalidad reprobada conforme a lo que Dios estableció. Sí, porque Así muchas es. veces es esta parte que dijimos de no tomar la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como padres. Esa es la principal, creo yo, de siempre echar responsabilidades a otros. El humano estamos acostumbrados a echar responsabilidades y culpas a los demás. Entonces, cuando nosotros entendemos esto valioso que tenemos, que es un regalo de Dios, nuestros hijos son un regalo de Dios cuando lo entendemos realmente, el valor que tienen nuestros hijos, su crecimiento, su desarrollo, como somos los primeros ejemplos para ellos o los principales más bien ejemplos. Por eso de repente tendemos a, bueno, investígalo, bueno, en la escuela te lo están enseñando,
porque yo no me quiero hacer cargo en esta parte, ¿no? De la educación de mis hijos. Entonces, hoy en día se está distorsionando más. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es como mezclarnos con el sistema. A conforme va, voy yo también, para que esto se haga más fácil cuando lo estamos haciendo más difícil, complicado y confuso para nuestros hijos. Pero repito, padres, somos los principales ejemplos para nuestros hijos en toda la área de esta que estamos hablando, valores y sexualidad. Porque muchas veces los hijos, ven, estamos hablando sexualidad en la parte de cuando papá abraza a mamá, le da un beso, cómo tú empiezas a influir en el hijo, tanto para bien como para mal. Entonces es bien importante, papás, qué es lo que nosotros estamos manifestando, reflejando, enseñando realmente a nuestros hijos en esa área. Oigan, pastores, pero muchas veces también, hablando como mamá, ¿no? Dejamos, como dice usted, la responsabilidad a la escuela. Al cabo ya la escuela le enseñó el aparato reproductor del hombre, el aparato reproductor de la mujer, y ya uno dice, fiu, ya la libré. A veces por tiempo también no nos sentamos a darles el tiempo a los hijos, a veces también por comodidad y muchas de otras por desconocimiento, que yo creo que es el punto clave, ¿no? Cuando desconoces algo, pues ni te das el tiempo para enseñarlo, ni tampoco te detienes a aprenderlo. Entonces, es importante estos temas porque yo también me cuento ahí en esa gente que en su momento, pues yo sí decía, híjole, pues es un tema muy difícil y pues lo veía por el lado pecaminoso. ¿Para qué despierto la mente de mi hijo? No tiene caso. En su momento y en su tiempo, él lo experimentará. Eso es un pensamiento fuera de orden y sin responsabilidad. Así que lo digo porque pues yo también lo viví y ahorita tengo hijos grandes, pero de igual manera el que está con nosotros pues es un adolescente, tiene 18 años y hoy que yo ya conozco esta verdad presente, pues se me facilita mejor, ¿verdad? Se me facilita más poderlo educar de esa manera y también cuando conoce uno el diseño y los principios es cuando nosotros podemos hablar con ellos, porque si desconocemos los principios y los diseños de Dios, pues seguiremos aplicando lo que se nos enseñó. ¿Sí? Aunque le pongamos un sabor diferente, seguirá siendo lo que nos enseñaron nuestros papás y seguimos repitiéndolo por generaciones porque no hay otro conocimiento nuevo. En este caso, pues gracias a Dios por este tema, ¿verdad? Que nos abre el panorama, nos abre el entendimiento y que nos da armas para poder nosotros como papás sentarnos a educar a nuestros hijos bajo un diseño. Así que excelente de veras tema, yo creo que hay mucha tela de dónde cortar y pues mucha gente se está conectando. Mire, dice Patricia Lor, gracias pastores por estos temas que son tan importantes, ya que fuera de casa lo enseñan mal, así es. Adelante, pastores. Entonces, para darle lugar a mi esposa, porque ahora son 2 contra 1, es la gran pregunta que abordamos el tema pasado es, ¿por qué entonces nos cuesta hablar de sexualidad con nuestros hijos? Vas a mirar y vamos a desarrollar varias interrogantes que nos van a dar luz para darnos cuenta el por qué nos cuesta trabajo. Sí, antes de entrar, decías algo bien importante, Violeta. Ese punto que a veces decimos nosotros, la falta de tiempo. No nos organizamos, siento yo que es como en lo económico, no me organizo en lo económico, el dinero se me va a ir. El tiempo es lo mismo, no nos organizamos y cuando menos esperamos, nuestros hijos ya están grandes. Muchas veces cometieron errores por no estar a tiempo con nuestros hijos. Pero si tú nos escuchas y tienes hijos, pequeños, aún adolescentes, son buenos tiempos para empezar a recapacitar, de empezar a hablar con nuestros hijos. Claro que hay edades para hablar de la sexualidad con nuestros hijos, ¿no? Conforme van creciendo, y yo lo decía el programa pasado, cuando de repente le decimos al niño, no toques porque está mal, no, y entonces no, todo lo sacamos de contexto y lo ponemos mal ante los ojos de los niños. Desde ahí nosotros tenemos que empezar a su edad, empezar a hablar con ellos y enseñarles. Pero un punto importante es eso. Y realmente no entender
los diseños de Dios para la familia, para el hombre, para la mujer, para los hijos. Entonces, cuando tenemos un poco distorsionado y confuso eso, pues confundimos más nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor la gente se desconecta al oír esto que voy a comentar, pero dando seguimiento a lo que mi esposa está expresando. En una ocasión, cuando yo era joven, que hace unos tres años más o menos, eh, fui a compartir a un lugar y me llevaron a compartirles a una etnia de personas que no estaban conectados con la civilización. Hace muchísimos años, yo tenía como 1 año y medio de convertido. Y cuando fui a compartir, llegamos a esa región donde estaba esa etnia de personas, y lo digo con mucho respeto, cuando llegamos, las personas, las mujeres, no traían nada encima, ¿verdad? No traían blusa, ni menos sostén, así andaban. Y me acuerdo que cuando nos bajamos de la panel, iba yo con otros 2 amigos, íbamos a predicar la palabra. Mi primera impresión fue subirme a la panel y taparme, bajar la mirada. Y cuando el pastor que nos había invitado miró y me dijo, ven, bájate, ¿por qué tienes esa acción? No, le digo, es que me incomoda. Dice, míralos cómo ellos andan naturalmente sin ningún morbo. El problema no es cómo ellos andan, el problema es el morbo con el que tú miras las cosas. Y cuando no tomamos el tiempo, como decía mi esposa, y tú lo referías, para formar a nuestros hijos, estamos dejando que la información que vemos en los medios de comunicación, en la televisión, en el radio, en el Face, y la idea que nos proyectan nuestros amigos se vaya impregnando en nuestra mente. Y es cuando nos alimentamos del conocimiento del bien y el mal, y yo decido qué está bien y qué está mal. Por eso es de suma importancia, repito, que esta educación sexual, que Dios la creó, sea establecida y compartida de una forma correcta dentro del vínculo familiar. Así es. No me voy muy lejos de lo que está hablando mi esposo. Nosotros vivimos en la ciudad de Tepic por 3 años y allá hay mujeres de la sierra que a veces pues bajan a la ciudad y están dando pecho a su hijo sin taparse ni nada. Y de repente es como la mirada de ¿por qué está haciendo esto? Así como la incomodidad que de repente yo veía a mis hijos no estaban acostumbrados y de repente el mediano fue que me dijo, mami, es una forma que ellas utilizan, ¿no? Porque estaba ajeno a. Entonces, sí es muy importante esa parte, ¿no? De orientar a nuestros hijos en toda área, porque no están acostumbrados a ver y porque de repente se les puede hacer raro e incómodo muchas veces y aún uno mismo, ¿no? De decir, ¿por qué no se tapan o por qué? Bueno, es su cultura y es su forma y no hay malicia en ellas de estar haciendo eso, ¿no? Oiga, pastora, fíjese la importancia de conocer el diseño de Dios, ¿no? Porque en el sistema se ofrecen el sexo de muchas maneras, ¿no? Y con igualdad de sexo y todo eso. Y pues nuestras generaciones, las nuevas generaciones lo están viendo y lo están viviendo. Y si nuestros hijos están educados bajo un diseño, que es el diseño de Dios y es el correcto, no serán confundidos, porque la adolescencia, recordemos que es una etapa muy difícil donde ellos se sienten incomprendidos y van a buscar su sistema de apoyo allá en el sistema para que ellos de eso se alimenten, y es donde buscan esa comodidad y el sistema está presto para dárselos. Entonces, más que todo, el error, no el error, sino el riesgo que corren nuestros hijos al no ser educados correctamente. Sí, es que los estamos dejando, mira, las generaciones pasadas, estarás de acuerdo conmigo, y la gente que está conectada, las generaciones pasadas no tenían información completa tocante al sexo. Y al no tener la información correcta, no tenían una formación. Entonces, como no tenían ni la información que podía formar la forma de Podía manifestar, formar la forma. no, ya hice una parábola. Como no tenían esa información, ¿verdad? No había una formación. Entonces, al no tener la formación, ¿cómo expresaban el sexo? Lo expresaban diciendo, no, eso es malo y a su tiempo te vas a dar cuenta.
y nos dimos cuenta que el tiempo antes de apoyar distorsionó el diseño de Dios, porque nunca tomamos tiempo. Decía mi esposa el programa pasado, desde chiquitos los niños empiezan a explorar. Desde chiquitos los niños empiezan a ver que la fisionomía de su primita, de su hermanita, de su mamá es diferente a la de ellos. Y eso no es malo, es por naturaleza que Dios nos creó así. Entonces, el problema es, como bien lo dices, la falta de tiempo que ponemos en informar a nuestros hijos. Porque mira, en la adolescencia es donde ahorita está pegando mucho la ideología de género. ¿Sí? Y el sistema sino el ser humano ha adoptado tanto el sistema que se ha desarrollado porque el sistema no quiere batallar. El sistema no quiere direccionar a la juventud, ¿verdad? A los diseños que Dios estableció en la palabra. Y como el sistema no quiere batallar porque lo que ellos quieren es seguidores, votos, ¿cómo se puede decir? Afiliados, pues los dejan hacer lo que quieran. Lamentablemente, en la casa, a veces también los padres, por no batallar, dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Y ahí es donde entra el error. Entonces, hay un orden, hay un diseño, hay un propósito por el cual fuimos creados como somos. Esas son las cosas que se tienen que estar hablando dentro de la casa, para que nuestros hijos, cuando sean expuestos al sistema educativo, ellos puedan discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. El diseño que Dios estableció para la humanidad y el diseño que el sistema llamado mundo está implementando para distorsionar la verdad. Hebreos capítulo 5 del 13 en adelante nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen desarrollado los sentidos espirituales para discernir lo que está bien y lo que está mal. Nuestros hijos a su nivel de adolescente o de jóvenes tienen que tener esas herramientas para poder decir esto es correcto y esto no es correcto. Oírlo todo, dijo Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo. Así Oiga, es. pastor, sí, perdón. Ahorita que decía que el sistema no quiere batallar, más que no quiere batallar, más bien el sistema, su naturaleza es corrupta. Y ese sistema contiene todo eso. Es una estructura ya corrupta en la cual nuestros hijos estamos viviendo en este mundo y ese sistema opera en este mundo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ellos, si no están informados correctamente bajo un diseño, lo que va a pasar, que ahorita comentaba usted, echarán mano del conocimiento del bien y del mal. Y a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Por eso a veces agarran la ideología de género como que es amor. Y a veces nuestros hijos, pero es amor. No, no, no es amor. Eso no es amor. Eso ofrece el sistema por naturaleza, una naturaleza que el sistema tiene ya por la caída, y eso es lo que le ofrece a nuestros hijos. Por eso necesitamos nosotros sesgar esa parte, ¿verdad? Y enseñarles lo correcto y el diseño para que no se pierdan y no usen ese conocimiento del bien y del mal para acomodarse al sistema. Así es, lamentablemente por no estar nuestros hijos enfocados y bien cimentados sobre la verdad del diseño de Dios para la sexualidad, nos damos cuenta de esto. Mira, qué importante tiene lo que acabas de decir y lo que estamos tocando. Yo no sé si recuerdas la película cuando salió Dios no está muerto. Fue un boom, ¿verdad? Esa película, ¿sí la miraste? La de Dios Pues no está muerto. apenas si me quiero acordar, hace mucho tiempo. Bueno, o sea que con eso me estás diciendo que estoy viejito, güey. Es que yo soy de Timiriche para acá, pastor. Bueno, cuando salió esa película, fue un boom porque influenció a muchos jóvenes a no avergonzarse del evangelio en las escuelas, porque el drama o la finalidad de la película es que un joven pudo demostrarle a un maestro ateo que Dios no estaba muerto, que Dios existía.
Imagínate qué importante. ¿Quiénes son los agentes que van a transformar el sistema corrupto, como tú lo acabas de decir? Los hijos entendidos. Los hijos entendidos que van escalando posición de autoridad para ejercer la verdadera y correcta autoridad y direccionar el sistema que, como bien tú lo dices, por naturaleza caída está corrompido. Pero es ahí donde los padres, como sacerdotes, como ministros competentes dentro de nuestros hogares, necesitamos ir formando ministros competentes que son nuestros hijos para que ellos se posicionen y puedan ejercer con un dominio propio lo que la palabra dice y no dudar ni mover de sus convicciones los principios, repito, que se desarrollan en casa. Así es de que papás, tomemos responsabilidad, porque esto no lo van a aprender solo nuestros hijos. Esto que acaba de decir Violeta y mi esposo es bien importante, entender los diseños de Dios y entender quiénes somos en Cristo para manifestar a este sistema, perdón, para manifestar este sistema que está envolviendo a nuestros hijos. Pero no esperes que otros lo hagan por ti. Hazlo tú y yo, principalmente como padres, para con nuestros hijos. Entonces, ¿por qué se nos dificulta a nosotros hablar de este tema con nuestros hijos? Pues número uno, por vergüenza. Violeta hace rato lo comentaba. Porque me da vergüenza, entonces callo esto y lo dejo así. Venimos diciendo que es mucho mejor y los principales responsables en hablar de este tema somos nosotros, los padres. Entonces, como no sabemos cómo entablar y como no sabemos cómo iniciar la plática, lo dejamos mejor a un lado, ¿no? Y por esa parte de la vergüenza que muchas veces tenemos, que no sabemos cómo entablar la plática con nuestros hijos en esta área, mira, muchos de nuestros hijos nos han preguntado cosas que hemos así como la bolita aventado al otro lado. Cuando los papás no estamos de acuerdo, es como nos echamos la bolita. No, tú habla de él, con tu hijo de sexo y yo hablo con mi hija. No, mejor. Y en lo que, así, ¿dónde quedó la bolita? El hijo ya investigó por otra parte. ¿Tú crees que nuestros hijos no saben que nos da vergüenza, como a ellos muchas veces preguntarnos a nosotros? Entonces, en esta parte, por vergüenza no lo hacemos y por echar la bolita, vuelvo a repetir, aventamos a nuestros hijos a que se informen de una manera incorrecta. ¿Ibas a decir algo, Violeta? Sí, comentar, por ejemplo, yo sí pensaba antes, pastores, que el hombre habla de sexo con su hijo, ¿no? El hijo hombre, y la niña con la mamá. Yo tenía esa mentalidad porque en mi casa sí fuimos criados, somos 7 hermanos entre hombres y mujeres, entonces así se dirigían en mi casa. Y yo crecí creyendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sí, dije, el hombre igual y se empatizaba más con el hijo y yo con la niña porque pues sé lo que ella pasa, ¿no? Pero en el diseño de Dios, cada uno, tanto el hombre como la mujer, tiene asignaciones diferentes que aportan a la formación de nuestros hijos. Y los dos, como usted decía, deben de estar en esa común unión, ¿verdad? Como matrimonio, pero también en el entendido del diseño para poder expresárselo, porque a veces aventamos la bolita. Tú habla con él por miedo, por desinformación, por muchas cosas que traemos mentalmente, ¿no? Como una mentalidad ya formada y sobre eso actuamos. Por eso me encanta este tema porque, verán, no vamos a acabar, pastores, necesitan acelerarle. Sí, mira, dijiste algo bien cierto, ¿no? Para hablar el segundo elemento que nos puede impedir hablar con libertad de este tema con nuestros hijos, ¿no? Pero dijiste algo bien importante. Es ahí donde todo nace, Violeta, desde la formación y cómo llevamos el matrimonio. ¿Sí? Se nos ha olvidado que primero fuimos personas, después nos unimos en matrimonio y después creamos por la gracia del Padre y por su bendición una familia. Y ahí es donde entra en todo el contenido de la palabra ser una sola carne, ser una sola persona, ser una misma mente, donde su idea, su asignación, su gracia, juntada con la mía o viceversa, vamos en un propósito en común y es la formación correcta de nuestros hijos. El detalle es que a veces la mala información
y el miedo, ¿verdad? El miedo, decimos, no, tú háblale a la niña y yo le voy a hablar al niño, porque nos vamos a identificar. No, yo me tengo que identificar con mi hija también, y ella se tiene que identificar con su hijo, son nuestros hijos. Entonces, ella puede decirle a mi hijo cómo una mujer se trata, cómo la debe de respetar, de honrar, y yo le puedo decir a mi hija cómo ella como mujer debe darse a respetar, que es un abrazo de padre, que ella no carezca de un amor, de una caricia paterna, para que no confunda, ¿verdad? Aquellos que se quieren sobrepasar con ella. Entonces, es ahí donde entra desde el matrimonio un común acuerdo y una cosa en común, la formación correcta de nuestros hijos. Así es, dicen, perdón, pastora, dicen que el primer amor de los hijos son los padres. Sí. Y como usted decía, ¿no? El alimentarlos correctamente en ese amor, que el papá como abraza, como cuida, como protege a su hija. Por eso dicen que los niños se enamoran de los papás, de ese amor de papá y de mamá, que es cuando uno recibe, pues sí, ¿verdad? Como es la primera impronta de amor que recibimos, cuando lo buscamos afuera, lo queremos igual o lo buscamos igual, ya sea un amor correcto como un amor torcido, ¿no? De alguna manera vamos a direccionar a ese pensamiento del cual fuimos formados. Entonces, eso también me gusta mucho saber que como hijos nosotros debemos de modelar ese amor a nuestros hijos, nosotros como padres, ¿verdad? A nuestros hijos modelar ese amor, porque es como ellos van a buscar ese amor sano, ese amor correcto, ese amor por diseño. Así es. Exactamente iba a decir parecido a lo que estás diciendo. La importancia de papás, sentarnos con nuestros hijos a hablar de este tema, y vuelvo a repetir, no echar la bolita. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros hijos ven ese ejemplo, y bien dijiste algo que yo iba a decir. Las mujeres buscan en otro hombre, nos enamoramos, es cierto, principalmente de papá y de mamá. Entonces, a final de cuentas, vamos buscando ese amor, ese cariño, eso sano que nos dan en casa. Y vamos orientando a nuestros hijos a hacer algo bien, a respetar el hombre, a respetar a su mujer, y obviamente la mujer respetar al hombre. Entonces, todo esto sale desde casa. Por eso, Violeta, repito, muchas veces es más fácil aventar la responsabilidad a otros que hacerlo nosotros mismos por el compromiso que tenemos. Pero cuando nosotros fuimos padres, sabíamos que íbamos a tener una responsabilidad y un compromiso, no una obligación. Era un compromiso, un amor, porque deseamos tener a nuestros hijos. Entonces, ahí es donde nosotros también agradamos a Dios, cuidando estos regalos que Él nos prestó, porque los hijos sabemos que son prestados y es algo que Dios nos confió. Fíjate qué amor del Padre, que te confió estas vidas para edificarlas. No tenemos que edificar principalmente afuera, sino principalmente adentro. Somos pastores de nuestros hijos, los vamos educando, los vamos orientando, los vamos formando. Entonces, por ese gran amor para con nuestros hijos, porque es algo que Dios nos confió a nosotros como padres. Dicen por ahí, pastores, que el primer ministerio que tenemos es la familia. Y yo sí lo creo, la verdad, porque es tu núcleo, es tu soporte, es tu sistema de apoyo, lo es todo, ¿no? Para poder desarrollarte. Sí. Así es. Antes, nomás y no poner un punto a veces de pretexto de es que mis hijos ya crecieron. No, nunca es tarde para nosotros podernos acercar a nuestros hijos y orientarlos. Fíjense qué importante es, y no nos vamos a meter porque no vamos a terminar, pero estarás de acuerdo que la cultura judía y los registros que hay en todo el Antiguo Testamento, fíjate cómo el padre era tan importante en la vida del hijo, que aún los padres mandaban conseguirles las esposas o los esposos a los hijos. Aún en eso el padre tenía mucha diligencia, mucha dirección para poder hacer esas relaciones correctas que iban a traer prosperidad al matrimonio que estaba por llevarse a cabo.
Y hoy en día ni siquiera le ponemos atención con quién anda nuestro hijo o nuestra hija. Y cuando menos esperamos, lo digo con mucho respeto, ya nos trae el regalito, ¿eh? Ya salió embarazada o ya embarazó a su novia. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Y yo siempre he dicho esto, el hecho de que digamos que somos creyentes no es sinónimo de éxito en la vida. El éxito en la vida está en la formación correcta a través de la palabra para poder vivir a través de la palabra. Si no nos informamos correctamente y si no lo enriquecemos con nuestra responsabilidad que tenemos como padres, nuestros hijos van a crecer de una forma incorrecta como lo estamos viendo hoy en día en el mundo actual. Así es. Entonces, bien importante es, papás, entender esto. ¿Por qué no se nos hace tan fácil? Porque, número uno, por vergüenza y número dos, por la mala información que se tiene sobre el tema. Entonces, entendamos esta parte. Cuando empiezan las preguntas comprometedoras, es así como, ¿qué le voy a decir? No, dicen por ahí, no saques de la manga la palabra, investígalo si no lo sabes y acércate con tu hijo, pero lo más importante es infórmate, asesórate. Ahorita hay mucha información. Anteriormente mi esposo decía esto, la mala formación que se nos dio a nosotros en esta área de la sexualidad, porque no había tanta información como el día de hoy. Ahorita no hay pretexto, aún llevándolos al médico. El médico te ayuda muchísimo en esa área. ¿Por qué? Porque tienen que tener un chequeo tus hijos cuando van creciendo, las niñas, los niños. El médico puede ayudar en esta área mucho, te hace un respaldo, dicen por ahí. Pero papás, si no tomamos ese tiempo, ¿por qué? Porque sigo con la idea de que me da vergüenza, de que no sé qué hacer, el niño sabe más ahora que se está informando. Perdamos la vergüenza, papás, y atrevámonos a nosotros poder experimentar esta parte, poder hablar con nuestros hijos. Viene también que empieza eso de que es que él no me ayuda, más la mujer de repente, es que él no me ayuda, él dice que todo para mis papás, por favor, entendamos que esta es responsabilidad de ambos, los dos somos responsables en esta área y los dos somos responsables de sentarnos e informarnos para poder hablar con nuestros hijos cuando empiecen las preguntas, ¿cómo se dice? Incómodas. Chingüengüenchonas. Oiga, usted decía algo, pastor. A ver, yo tengo una pregunta, ¿no? Que el doctor nos puede ayudar, pero pues realmente el doctor ayuda de una manera clínicamente, ¿no? Pero estas preguntas incómodas que nos cuesta responder en su momento, como, no sé, como esos sueños húmedos en los adolescentes, que nosotros no, calladitos y hasta como que no pasa nada y nunca nos detenemos a platicarlo, ¿no? O sea, tu cuerpo está cambiando, porque eso es lo que pasa, o sea, a veces lo hablamos de una manera más, ¿cómo le puedo decir? Sí, o sea, más en cuestión técnica que práctica. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces los jóvenes pues se quedan con lo técnico y allá afuera van y practican. Sí, es que el detalle... Perdón, a veces la mamá ni sabe, bueno, la mamá, el papá, sí, la mamá ni sabe que son sueños húmedos. A ver, explícame. Eso es una mala información que nosotros tenemos. Por eso lo que digo, lo médico, sí, el doctor te orienta o le dice al hijo en esta área, ¿no? Porque la mamá así como, no sabía yo qué pasaba, y de verdad nos ha tocado casos que niñas que tienen su periodo nunca le dijeron a la mamá hasta años después de que tuvo su periodo. Son mujeres y ni entre ellas mismas tuvieron esa parte de poder hablar, y lo ocultó, pasaron problemas y la mamá, o hasta que le salió embarazada, supo que ella tenía ya su periodo. Es que mira, Violeta, haces un aporte tremendísimo, ¿no? Archirrequete mega contra importante. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que las preguntas de nuestros hijos nos arrebasaron en el tiempo. La razón por la cual no hay una respuesta y nos agarran así de improviso es porque no fuimos sembrando en ellos una educación
y no fuimos llevándolos a través del proceso del crecimiento biológico de ellos. O sea, no nos pusimos, digo esto con mucho respeto, padres, no se me vayan a chiviar, no tomamos el tiempo para decirle, hijo, tienes 7 años, a partir de los 11, 12 años, edad promedio, te va a empezar a salir tu vello púbico, tu vello en las axilas, tu vello en tus piernas, tu vello en tu órgano reproductor, es parte de la naturaleza, Dios así nos creó, o sea, no tomamos el tiempo para prevenir, no usamos la prevención. Y es por eso que cuando no nos ganó el tiempo y nos sale el hijo con una pregunta más profunda, pues ya decimos, ah, caray, ¿a qué horas pasó eso? Bueno, con una sorpresa. Exacto, pasó sin que nos diéramos cuenta porque tratamos de anular esa responsabilidad que tenemos. Entonces, esa es la razón. Sí, también, pastor, comentaba usted de cuando empiezan los cambios del cuerpo, tanto como en hombre como en mujer, que no se acerca uno, ni el papá ni el hijo a qué está pasando, qué estoy sintiendo, y lo evades y empieza el jovencito a esconderse porque ya no quiere que lo veas. Cuando son niños no pasa nada, ¿verdad? Se exponen a papá y mamá, pero ya cuando empiezan sus cambios en el cuerpo, ellos empiezan a esconder, les empieza a dar vergüenza. Entonces eso, si no se les explica, empiezan ellos con un morbo diferente, con otros pensamientos que no son. Entonces, no se les habla como un cambio natural y normal, sino se evade y el joven se le va formando una mentalidad diferente. Así es. Ya, nomás. Mira, eso es, sí, si no, me va a ganar. Es que hay mucha tela de que cortar. Sí, es que dicen por ahí que preguntas sacan preguntas, ¿no? Pero es Sí, que mira, no. si nos damos cuenta, Viole, es lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Nos damos cuenta de que cuando Dios los creó como Dios los trajo al mundo, Sí. sin ningún delantal, sin ninguna ropa. Cuando ellos se alimentaron de un árbol que no era el correcto, sus ojos fueron abiertos, sus sentidos sensoriales se despertaron y vieron que estaban desnudos y les dio vergüenza y se hicieron delantales. Con nuestros hijos no estamos discerniendo. Discerniendo. Ajá, perdón, pero ando congestionado. No estamos viendo que nuestros hijos, cuando ya no quieren que uno los vea, es porque una información incorrecta se les metió a la mente. ¿Sí? Porque tienen vergüenza. Esa vergüenza no debe de existir. Debe de existir la confianza de decir, papá, mira, me está pasando este cambio. Papá, mira, es cierto lo que me dijiste, mira, ya me empezó a cambiar mi cuerpo, pero no hay eso. Entonces, nos damos cuenta, el mal trabajo que hemos hecho ha provocado que nuestros hijos se escondan y tengan vergüenza. Y mejor dicen, no me abras el cuarto, ¿por qué entras? Me estoy cambiando. Porque no hay esa confianza. Obviamente hay un respeto, pero ese respeto también tiene que ser formado correctamente. Hija, usted ya está cambiando, hijo, usted ya está cambiando, así que mire, ya ahora cierre su puertita, cámbiese por esto y esto, pero sin ningún morbo, sin ningún tabú, sin nada tapado, porque así es como Dios nos diseñó. Todo lo que Dios ha creado ha sido bueno en gran manera. Natural, pero con pudor. Hay una pregunta, pastor, espérense. Dice aquí, fíjense, Chuy Torres dice, ¿cómo hablar acerca de la menstruación con los chavos? ¿Hablando hombres? Sí, ¿cómo hablar acerca de la masturbación con los chavos? A eso iba ahorita hablando, nomás me regreso tantito. Sabemos que en la escuela van enseñando el 4º, 5º grado, lo que es el cuerpo del hombre, de la mujer, el aparato reproductor, como bien dijiste, y ahí los papás podemos tomar chancita o espacio para poder sentarnos a hacer tarea con nuestros hijos y muchas veces lo evadimos, pero ahí es un punto muy importante de poder atender los cambios de nuestros hijos e ir a la par con ellos, ¿no? Hablando si tienes hijos de estas edades, es una ayuda súper lo que los libros y la escuela te ofrece en este aspecto, ¿no? De que vayas aprendiendo juntamente con tus hijos
y no haya ese morbo, ¿no? Porque en las escuelas las niñas tienen algún problema que ya de quinto, sexto ya tienen su periodo. A mí se me hacen muy pequeñas, pero ya muchas niñas en esas edades tienen periodo donde pues los niños se burlan de ellas y se mancharon, cuestiones así que también te digo, es un mundo de cosas que tenemos que decir donde la niña no se tiene que sentir frustrada en esa área, ¿no? Pero bueno, también voy a esa parte. Algunos psicólogos, no puedo decir que todos, algunos psicólogos aprueban esta parte de la masturbación para que los adolescentes vayan conociendo su cuerpo. Entonces lo toman como pues una arma para ellos, un pretexto. Decía mi esposo que de repente no habrían. ¿Qué estás haciendo? En la secundaria se da más. Estamos hablando por el cambio 12, 15 años, donde empiezan los amigos a ver pornografía. Entonces empiezan esas cosas donde cuando tú privaste de enseñar a tus hijos, ellos se empiezan a esconder y empiezan a hacer cosas detrás de puerta, ¿no? O con los amigos. Entonces esta parte de la masturbación es muy importante hablarla con tus hijos. ¿Por qué? Porque han agarrado esa parte y nos ha tocado papás que nos dicen, han tomado esa parte de, es que está aprobado, fulanito de tal lo dijo o tal psicólogo lo dijo. Entonces, papás, ahí es donde nosotros, por eso la importancia de tomar esta, de orientarnos y tomar esta información, qué es lo bueno o qué es lo malo. Entonces, hay que entender que tenemos que tener claridad sobre lo que estamos hablando con nuestros hijos. Y algo que no entiendas, papá, dile a tu hijo con toda la confianza, no lo sé, pero lo voy a estudiar, lo voy a preguntar, para que no se quede con la parte de, papá, es que no me contestaste realmente lo que yo quería saber o por la vergüenza que tenía. Entonces, vamos cambiando esa parte. Entonces, es un punto importante eso, acerca de la pornografía que se dice y acerca de masturbarse los adolescentes. Sí, yo quiero comentar, perdón, pastor, adelante. Sí, yo creo, digo, para la pregunta que nos hiciste y añadiendo lo que dice mi esposa, yo creo que todo es desde poderles hablar a la pregunta que hace Jesús, desde el diseño original, hija. Y todo esto surge desde los famosos sueños húmedos, como bien tú lo mencionaste. Cuando el adolescente tiene eso, es el tiempo preciso para poderle decir que, bueno, es una bendición donde él puede constatar que Dios lo ha hecho pleno y que a través de él puede desarrollar una simiente. Bueno, no tan profundo, ¿no? Pero la realidad es que, decía mi esposa una gran verdad, no todos los psicólogos, pero una gran cantidad aprueban que está bien. Y realmente, de acuerdo a la palabra, no está bien. Porque todos sabemos que para que una persona se excite, el hombre tiene que estar viendo algo. La mujer es más auditiva, el hombre es visual. Entonces, yo hablo del hombre. El hombre es imposible que por naturaleza se esté masturbando sin estar pensando en algo. Claro. Ahora, no solamente está corrompiendo su mente y está actuando en una naturaleza, si es creyente, si nació de nuevo, está actuando en un patrón de naturaleza que no le corresponde, que corresponde a la naturaleza caída, donde no se tenía control del pecado, éramos sujetos al pecado. Ahora en Cristo somos libres y tenemos la habilidad de desarrollar el dominio propio. Entonces, nosotros podemos hacer un cuadro, un rastreo y decirle, bueno, mira, no es correcto porque tu mente se está infectando, porque el hecho de que estés mirando pornografía, llegará el punto en que la pornografía no te va a satisfacer y ya no vas a querer únicamente masturbarte, sino vas a buscar con quién tener una relación. Y ese proceso trae otro proceso donde, bueno, el tener una intimidad ya no te va a satisfacer, sino que vas a querer empezar a experimentar cosas diferentes y es donde el sistema toma ventaja, la atrapa por la falta de información correcta y cuando menos nos damos cuenta el joven ya está perdido. Lo que empezó con una experiencia de un sueño húmedo, terminó perdiéndolo. ¿Por qué? Por la ausencia de la formación correcta de la verdad que es el diseño de Dios para la sexualidad.
Una cosa lleva a la otra cuando no tenemos una buena información, recordemos eso. Una cosa va a llevar a la otra y vamos a estar siendo, nuestros hijos van a estar siendo afectados cada vez más. Pero todo encierra esta parte de la mala información que tenemos y la mala orientación que estamos dando a nuestros hijos. Todo trae complicaciones. Obviamente el masturbarse va a traer complicaciones, como lo dijo mi esposo, y problemas en su aparato reproductor también. Entonces, si nos vamos médicamente, esto es algo serio, que muchos jóvenes han tenido problemas. Adelante. Así es. Ahorita comentaban, pastor, de la adolescencia ya cuando empiezan a descubrir, pues en la escuela, con los amigos, como dice usted, el despertar de la sexualidad, ¿no? Y recordemos que como los niños y las niñas, pues esa es la transición a la secundaria de la que está la testosterona y la hormona, todo lo que da. Y es ahí cuando nosotros debemos de informarles a nuestros hijos, porque si bien dice usted, hay sistema en jóvenes que ya vieron pornografía, que ya se masturban. Entonces, esa información, aunque no querramos los papás, la reciben porque dentro de la escuela nosotros papás no estamos. Entonces, le voy a compartir en mi experiencia. Ya mi hijo, pues ya es un hombre hecho y derecho, está casado, pero, por ejemplo, él cuando estaba en esa transición que nosotros compartimos con él, decía, ¿qué hago? Me estoy quemando. Y en ese tiempo, ¿verdad? Nosotros consultamos un doctor y él nos ayudó mucho respecto a lo que decía la pastora, ¿no? A hablarlo con él, los cambios de su cuerpo, que era normal. Pero aquí la solución no la estamos dando. La solución que nos sugirió este doctor es, como él trae mucha testosterona, necesita sacarla y él necesita enfocarse, su mente estar ocupada en sus habilidades y en sus talentos y buscar lo que a él le gusta para que sea enfocado y que pueda salir toda esa testosterona reprimida que lo lleva a la masturbación. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros inmediatamente atacamos con el gimnasio, con las ocupaciones y fue bueno para él porque se sentía relajado, porque era como una prisión en él como hombres. Entonces, nosotros vimos mucho el cambio, estuvimos muy pendientes de él en esa área. Entonces, ahorita yo la solución que puedo compartir, ¿verdad? En mi experiencia es entretenerlos, buscarles ocupaciones, que hagan ejercicio, que saquen la testosterona, igual en las niñas, que saquen toda la hormona que está por ahí volando en el aire, que creen que se enamoran de todo. Entonces, eso para mí fue muy importante. Comparto mi experiencia, porque sí estamos hablando de un diseño, de un principio, pero hay que aterrizarlo a una vida normal y práctica, donde también demos solución a lo que se está hablando, ¿no? Así es, por eso mira, Sí. por eso la importancia que decía que acudas al médico, porque el médico sabe esa área donde puede ayudarte. Entonces, no lo lleves a tu hijo de 15 años con el pediatra, llévalo obviamente ya a la niña con el ginecólogo, entonces para que pueda darte más orientación. Sí. La importancia, lo que dijo Violeta es muy cierto, por esa ignorancia que nosotros tenemos muchas veces en esa área. Mira, nosotros vivimos tiempos diferentes, no encajonemos a nuestros hijos que tienen que seguir viviendo en lo mismo que nosotros, o las presiones fueron diferentes a las que están viviendo ellos ahora, pero sí, de verdad te recomiendo, ve con el médico, que el médico te oriente de una manera correcta y puedas como papá, obviamente, solucionar esto también. Sí, tú dijiste y ojalá y la gente lo haya tomado, Violeta, tu consejo en este aspecto, en que hiciste o hicieron algo que los padres no están haciendo, pusieron atención a la necesidad de tu hijo. Así es. Los padres hoy en día no ponen atención a los problemas que los hijos están manifestando, y obviamente el hijo, por no saber cómo canalizar, pues se va a lo más fácil, a lo que los amigos dicen, oh, es normal, dale duro, dale, hombre, hasta que te canse, no hay problema.
y como crea, o sea, esto, días de la realidad, hablemoslo Lo- con respeto, pero a la luz del día. O sea, Así el es. joven siente placer y siente una satisfacción y aquella ansiedad se calma porque liberó ciertos destellos de testosterona, pero es pero momentáneo. es momentáneo. Así Al es. siguiente día vuelve a sentir lo mismo porque no se ocupa en cómo poder sacar eso, ocupar su mente. Entonces, el consejo que diste es tremendo, algo práctico, cómo empieza la solución atendiendo los problemas, no sacándole la vuelta, sino atendiendo el problema, ocupándonos. Tenemos infinidad de padres preocupados, pero no ocupados. Entonces, necesitamos cambiar la ecuación. Dejemos de preocuparnos, ocupémonos de la educación correcta de nuestros hijos. Termino yo Pues, con esto porque sí. sé que el tiempo ya está avanzando, pero Sí. papás nomás decimos esto muy importante. Si no orientamos ahorita van a tener muchos problemas al formar una familia nuestros hijos. Hablando en el área sexual tendrán muchísimos problemas si empiezan con cosas desde ahorita de adolescencia y juventud. Cuando ellos se casen estará distorsionado si no orientamos a tiempo a nuestros hijos. Y también, pastores, educar a nuestros hijos a que aprendan a dominar la testosterona y las hormonas, no que sean dominados por ellas, porque eso también es educación, porque muchas veces dicen, no, mi hijo es bien decente, pues sí, pero su hormona no. Sí. Y la testosterona tampoco, porque no tienen la mente que debe de utilizar uno para poderlas dominar. Ahorita decía también Chuy Torres, dominio propio viene de la nueva naturaleza, impartida en nosotros por Cristo. Fuerza de voluntad viene de la naturaleza caída. Así que hay que enseñarles a nuestros hijos la nueva naturaleza que poseen para poder dominar esa testosterona y esa hormona que está en la adolescencia y que corren el peligro de usar o hacer malas prácticas, como decía usted, pastor, que no fuera de diseño, fuera de orden, que no les traerá nada bueno más que enrollar más su vida incorrectamente después hacia su familia y por siguiente a sus hijos. Así que bueno, fue un excelente tema, mucha gente conectada, les manda muchos saludos, pastores. Dice Scarlett Zavala, Pastores Zavala, saludos, saludos Violeta, saludos Scarlett. Liliana Gallegos dice totalmente. Así que Chuy Torres dice ya estamos viejitos, hizo un comentario atrás. Y Liliana Gallegos dice así es. Pues muy buen tema que aquí no la podemos pasar. El tiempo se nos ha terminado, pastores. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por este tema y por su tiempo. Agradecidísimas, Violeta y yo, de que siempre estén dispuestos a traernos ese entendimiento a la luz de la verdad. Les agradecemos mucho. Que pasen buenas noches y buenas noches a los que se conectaron y muchas gracias. Buenas noches, abrazos. Buenas noches, bendiciones.